Historia de Isabela, la dama resiliente. Atención, amigos. Si están buscando una historia que los atrape desde el primer segundo y les haga sentir cada emoción, han llegado al lugar correcto. ¿Están listos? Entonces, dale like a este video. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias. Y prepárense para una noche que lo cambiará todo. El gran salón de baile del Palacio de las Bellas Artes, en la Ciudad de México, resplandecía bajo la luz dorada de los candelabros, un templo de riqueza y poder. Políticos, directores ejecutivos y celebridades se mezclaban. Sus risas se fundían con las notas de un cuarteto de cuerdas. Los camareros se deslizaban entre el mar de esmóquines y vestidos deslumbrantes, ofreciendo champán en bandejas de plata. Para los de afuera, parecía una velada perfecta, la gala de caridad ideal. Pero bajo esa superficie pulida, se gestaba una tormenta que sacudiría a todos en la sala. En el rincón más alejado, Isabela Pérez estaba sola, con una mano sobre su vientre hinchado. Con 7 meses de embarazo, su cuerpo cargaba con la fragilidad del agotamiento y la fuerza silenciosa de una madre decidida a proteger a su hijo nonato. Su vestido era sencillo, discreto y de hace 2 temporadas, un suave tono lavanda que ella misma había ajustado para acomodar su cuerpo cambiante. Frente al deslumbrante telón de fondo de alta costura y collares de diamantes, parecía casi invisible. Invisible. Eso era lo que su esposo quería que fuera. Rodrigo Morales, alto, de hombros anchos e irradiando la arrogancia de un hombre que creía ser dueño del mundo, se encontraba en el centro de una multitud que reía. En su mano, una copa de un añejo Burdeos. A su lado, aferrada a su brazo como un adorno, estaba Lorena Ríos, la amante, la mujer de la que todos en la sala susurraban, pero a la que nadie se atrevía a enfrentar. Tenía 26 años, era ambiciosa, de cabello negro y un vestido tan ajustado que parecía pintado sobre ella. Mientras la esposa de Rodrigo se ocultaba en las sombras, Lorena se bañaba en el centro de atención, su risa fuerte y estridente. Isabela sintió que se le oprimía el pecho. No solo estaba humillada, se estaba asfixiando. El mundo que alguna vez creyó construido sobre el amor y el compañerismo se había convertido en un teatro de crueldad. Y esa noche, esa crueldad estallaría de una manera que nadie podría ignorar. El momento llegó, casi demasiado rápido. Un camarero pasó junto a Isabela y su mano tembló. La copa de vino tinto que llevaba se resbaló, salpicando la inmaculada manga blanca del traje de diseñador de Rodrigo. La sala se quedó en silencio. Rodrigo se congeló. Luego se giró lentamente hacia ella. Su rostro se oscureció. Los labios se tensaron en una mueca. «Mujer estúpida», siseó, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el aire. Los murmullos de los invitados cercanos se hicieron audibles, pero nadie se atrevió a intervenir. El corazón de Isabela se aceleró. Lo siento», susurró, agarrando su vientre protectoramente. El «lo siento» no fue suficiente. En un destello de ira, Rodrigo la agarró por la muñeca y la arrastró hacia el centro del salón. El cuarteto dejó de tocar. Los vasos tintinearon nerviosamente mientras la gente se hacía a un lado, sin saber si detenerlo o quedarse en silencio. El poder y el dinero tenían la capacidad de silenciar incluso a las voces más justas. Entonces sucedió. Rodrigo empujó a Isabela hasta que cayó de rodillas. Tomó el látigo decorativo de una exhibición de subasta de la gala,
una pieza de cuero destinada a coleccionistas, y lo levantó por encima de su cabeza. El primer golpe se estrelló contra su espalda. El sonido resonó en el salón como un disparo. Isabela gritó. Su cuerpo se arqueó de dolor mientras protegía su estómago con los brazos temblorosos. El segundo latigazo llegó con más fuerza, y luego otro. Cada golpe era una declaración pública, un recordatorio salvaje de su control. Incontables ojos miraban, algunos horrorizados, otros inmóviles, algunos fingiendo mirar hacia otro lado. Pero los golpes continuaron. 10 latigazos. 20. 50. El número aumentaba y el cuerpo de Isabela se sacudía bajo los golpes implacables. Su visión se nubló con las lágrimas. Cada músculo gritaba de agonía, pero su mente se aferraba desesperadamente a un solo pensamiento. El bebé. Protege al bebé. ¿Y tú? ¿En qué momento de la historia crees que Isabela debería haber abandonado a Rodrigo? Comenta tu respuesta aquí abajo. Alrededor de los 100 latigazos, los susurros crecieron entre los invitados. ¿Está loco? Está embarazada. Que alguien lo detenga. Sin embargo, nadie se movió. Nadie quería desafiar a Rodrigo Morales, el magnate de las finanzas que había construido una reputación de crueldad. Lorena, la amante, se quedó de pie, sonriendo con suficiencia. Se inclinó hacia otra mujer y susurró lo suficientemente fuerte para que Isabela lo escuchara. ¡Qué patética! Ni siquiera puede sostener una copa. El cuerpo de Isabela tembló. La humillación era peor que el dolor. Se sintió despojada de su dignidad, tratada no como una esposa, ni siquiera como un ser humano, sino como un espectáculo. 200 latigazos. 250. El látigo rasgó el aire, cada golpe dejando moretones en su espalda, cada momento grabándose a fuego en su memoria. Sus sollozos llenaron la sala, pero la furia de Rodrigo los ahogó. Cuando el látigo se estrelló por la 300ª vez, la sala contuvo la respiración. Isabela se desplomó en el suelo de mármol, su mejilla presionada contra la fría piedra, sus brazos instintivamente envueltos alrededor de su vientre, susurrando una oración silenciosa para que su hijo sobreviviera a lo que su cuerpo apenas podía soportar. Rodrigo se paró sobre ella, jadeando, su pecho subiendo y bajando al ritmo de la crueldad. Arrojó el látigo a un lado y se burló. «Eso es lo que pasa cuando me avergüenzas en público». Silencio. Y luego, desde las sombras cerca del escenario, una figura se adelantó, alta, imponente. Su presencia cambió la energía de la sala al instante. Los murmullos se hicieron más fuertes a medida que el reconocimiento se extendía por la multitud. Marco Velasco, financiero multimillonario, un hombre cuyo poder se extendía por todos los continentes, cuyo solo nombre podía derribar carreras. Sus ojos se fijaron en Rodrigo, fríos e inflexibles. Luego, lentamente, se suavizaron al girarse hacia Isabela, rota, temblorosa, pero aún aferrada a su vientre, con la fuerza instintiva de una madre. La sala contuvo la respiración. «Suficiente», la voz de Marco tronó, baja y peligrosa. «Vuelves a tocarla y me las pagarás». Antes de la noche de la gala, antes de que el látigo se estrellara contra su espalda 300 veces, Isabela Pérez era solo otra mujer perdida en la inmensidad de la Ciudad de México. Para los extraños, parecía ordinaria. Una enfermera que usaba uniformes desgastados, se ataba el cabello en un moño desordenado y corría entre turnos en el hospital comunitario. Pero detrás de su sonrisa tranquila vivían años de sacrificio, soledad y una historia de amor
que se había podrido desde adentro. Isabela nació en un pequeño pueblo en la Sierra de Andalucía, España, hija de un mecánico y una maestra de escuela. Sus padres no eran ricos, pero eran personas orgullosas y trabajadoras que le inculcaron una lección por encima de todo. Trata a los demás con amabilidad, incluso cuando la vida no es amable contigo. Durante años, Isabela llevó esa creencia como una antorcha. La acompañó a través de la escuela de enfermería, a través de las noches interminables, estudiando con libros de texto manchados de café, y a través de los largos días en los que tomaba turnos dobles para enviar dinero a casa después de que su padre se enfermó. Fue entonces cuando conoció a Rodrigo Morales. Rodrigo le pareció un sueño, confiado, encantador, el tipo de hombre que podía entrar en una sala y atraer todas las miradas. Isabela tenía 23 años, aún con ojos soñadores, aún creyendo en cuentos de hadas. Rodrigo la cortejó con flores, cenas a la luz de las velas y promesas de un futuro lleno de confort y seguridad. «Yo cuidaré de ti, Isabela», le había dicho una noche, apartándole un mechón de cabello de la cara. «Nunca más tendrás que luchar». Y ella le creyó. Su boda había sido pequeña. Solo la familia y unos pocos amigos. Isabela usó un vestido de encaje sencillo que su madre cosió, y cuando Rodrigo deslizó el anillo en su dedo, ella realmente pensó que estaba entrando en un paraíso para siempre. Por un tiempo, pareció que sí. Rodrigo consiguió un trabajo lucrativo en finanzas. Su apartamento se hizo más grande, sus cenas más caras. Le compraba regalos, bolsos, joyas, vacaciones en la costa. Al principio, ella se sintió como una princesa, pero lentamente, el brillo se desvaneció. Rodrigo comenzó a criticar su ropa. «¿Por qué siempre te vistes tan sencilla? Me haces quedar mal cuando salimos». Se burló de su trabajo. «Una enfermera. Limpias narices para vivir mientras yo construyo imperios. Patética». Al principio, Isabela se lo tomó a broma, pensando que solo estaba estresado. Pero los comentarios se agudizaron. Pronto controlaba lo que ella usaba, con quién hablaba, incluso cuándo podía llamar a su propia madre. El embarazo lo cambió todo. Y sin embargo, nada en absoluto. Cuando Isabela supo que estaba embarazada, tenía 7 semanas. Se sentó en el pequeño baño de su apartamento, mirando las 2 líneas rosas temblando en su mano. Su corazón se aceleró de alegría. Miedo y esperanza enredados. Se imaginó un cuarto de bebé, calcetines pequeños, cuentos para dormir. Se imaginó los ojos de Rodrigo suavizándose cuando le diera la noticia. En cambio, su primera reacción fue el silencio. Luego, una sonrisa burlona. Un bebé. Genial. Justo lo que necesito. Otra boca que alimentar. A Isabela se le revolvió el estómago, pero se tragó el dolor. Se dijo a sí misma que él solo estaba en shock. Se convenció de que cambiaría de opinión, y a veces lo hacía, tocando su vientre distraídamente, preguntando si necesitaba algo. Pero esos momentos eran raros. Más a menudo, usaba su embarazo como munición. «Estás gorda. Eres lenta. Eres inútil. ¿De qué sirve una esposa que ni siquiera puede subir las escaleras sin jadear?» Aún así, Isabela aguantó, porque había sido criada para creer en el matrimonio, para creer en la lealtad, porque quería que su hijo tuviera un padre, porque en algún lugar muy profundo todavía recordaba al hombre que una vez le compró margaritas y le susurró sobre él para siempre. Pero a los 7 meses, la esperanza se había secado. Rodrigo llegaba tarde a casa,
oliendo a un perfume que no era el de ella. Enviaba mensajes constantemente, sonriendo a su teléfono mientras Isabela se sentaba en el sofá, frotándose los tobillos hinchados. No necesitaba preguntar quién era. Lorena Ríos, la mujer joven y glamorosa de su oficina, la que había comenzado a aparecer en las fiestas del brazo de él, con la excusa de hacer contactos. Isabela lo sabía. Vio la forma en que Lorena lo miraba como si fuera el premio que había ganado. Vio la forma en que Rodrigo inflaba el pecho cuando ella estaba cerca. Era la traición pintada con luces de neón, imposible de ignorar. Y aún así, Isabela se quedó. ¿Por qué? Porque no tenía dinero propio. Rodrigo la había cortado de las cuentas bancarias, insistiendo en que una esposa no necesita acceso a las finanzas. Sus turnos como enfermera apenas cubrían los comestibles. Estaba demasiado embarazada para irse, demasiado dependiente para defenderse. Rezaba cada noche para que Rodrigo se suavizara, para que la llegada del bebé pudiera cambiarlo. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que el hombre con el que se había casado ya no existía. Todo lo que quedaba era un extraño cruel con la cara de su marido. La noche de la gala había sido su punto de quiebre. Isabela ni siquiera había querido asistir. Le rogó a Rodrigo que la dejara quedarse en casa. Su cuerpo dolía, sus tobillos estaban hinchados. Pero él se burló. «Vendrás, sonreirás, me harás quedar bien». Le arrojó un vestido y le dijo que se lo pusiera. Y así, como una esposa obediente, fue. Entró en ese brillante salón de baile, sabiendo que no pertenecía allí. Los diamantes, la alta costura, las miradas frías de las mujeres que susurraban detrás de manos enjolladas. Era otro mundo. Se aferró a su copa de vino solo para mezclarse, a pesar de que apenas la bebía. Mantuvo la cabeza baja, tratando de no notar la mirada burlona de Lorena o la forma en que Rodrigo la paseaba como si fuera un trofeo. Y entonces ocurrió el accidente. El vino derramado, la furia, el látigo. Mientras Isabela yacía destrozada en el suelo de mármol, se dio cuenta de algo con una claridad tajante. Esto no era amor. Nunca lo había sido. Ella no era más que una posesión, y las posesiones podían ser destruidas. Pero el destino tenía otros planes, porque justo cuando el látigo se silenció y su cuerpo temblaba de dolor, un hombre que apenas conocía, un hombre lo suficientemente poderoso como para silenciar a una ciudad entera, se adelantó. Marco Velasco, su mirada fija en la de ella, no con lástima, no con desdén, sino firme, fuerte. El tipo de mirada que decía, «No eres invisible, no estás sola». El corazón de Isabela se aceleró. Por primera vez en años, sintió el más mínimo atisbo de esperanza. Lo que ella no sabía era que Marco no era un invitado más. Había estado esperando este momento, esperando revelar una verdad que cambiaría su vida para siempre. La gala se suponía que era una noche de caridad, una celebración de generosidad y buena voluntad. Pero para Isabela Pérez era una jaula dorada, cada superficie brillante reflejando su propia miseria. El gran salón de baile del Palacio de las Bellas Artes se extendía más ancho que un campo de fútbol, su techo pintado con frescos de ángeles y dioses, brillando a la luz dorada de los candelabros de cristal. Cada candelabro resplandecía como una constelación congelada, goteando diamantes de vidrio que esparcían luz por el pulido suelo de mármol. En cada mesa se sentaba la élite de la ciudad, banqueros, magnates inmobiliarios, estrellas de cine y políticos con sonrisas ensayadas.
sorberían champán, que valía más que el sueldo mensual de una enfermera, y reían sin que la risa llegara a sus ojos. La sala estaba perfumada con riqueza. Los vestidos de diseñador brillaban en cada tono del arco iris: satén esmeralda, lentejuelas rubí, gasa zafiro. Los hombres se pavoneaban en esmokines a medida. Sus gemelos destellaban mientras gesticulaban dramáticamente en conversaciones sobre fusiones y adquisiciones. Los fotógrafos se alineaban en la entrada. Sus cámaras destellaban como si cada invitado fuera de la realeza. Y en este océano de extravagancia entró Isabela Pérez. Su vestido lavanda, modesto, un poco arrugado por su intento de plancharlo en casa, se veía dolorosamente fuera de lugar. Lo había comprado 2 años antes en una tienda de descuento, mucho antes de que su vientre se hinchara con la vida dentro de ella. Esa noche era el único vestido que le quedaba. Sus zapatos estaban desgastados, su cabello recogido en un moño simple. Se aferró a su pequeño bolso como si fuera un salvavidas, su mano libre descansando sobre su estómago de 7 meses. Podría haber sido invisible, o peor, podría haber sido un objetivo. Las mujeres en las mesas la miraban con ojos condescendientes. Sus susurros eran agudos y cortantes. ¿Quién la invitó? Se ve agotada, con 7 meses de embarazo en una gala. ¡Qué vulgaridad! Isabela bajó la mirada. Sus mejillas ardían. Se dijo a sí misma que respirara, que se enfocara solo en sobrevivir la noche, pero su esposo tenía otros planes. Rodrigo Morales amaba estos eventos, las luces intermitentes, los interminables cumplidos, la forma en que la gente se desvivía por su ambición. Vivía para la ilusión de la perfección. Esa noche vestía un elegante esmoquín. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás. Su postura irradiaba confianza. Pero a su lado, como una sombra venenosa, estaba Lorena Ríos. Lorena era la encarnación de todo lo que Isabela no era. Joven, glamorosa, descaradamente audaz. Su vestido carmesí abrazaba cada curva, con un escote peligrosamente bajo en la parte delantera. Los diamantes brillaban en su cuello, regalos sin duda comprados con dinero que Rodrigo afirmaba nunca tener para Isabela. Su risa resonó en el aire como una campana, aguda y penetrante, atrayendo todas las miradas de la sala. Rodrigo la paseaba como un caballo de carreras, susurrándole al oído, rozando su brazo, ofreciéndole bebidas, todo a la vista de su esposa embarazada. No era solo traición, era humillación entregada con una sonrisa burlona. Isabela se quedó cerca del fondo del salón, tratando de desaparecer en las sombras. Presionó su palma contra su vientre, susurrando silenciosamente a la vida dentro de ella. «Está bien, bebé. Solo unas pocas horas más. Superaremos esto». Pero la sala conspiraba contra ella. Cada superficie reflejaba su fragilidad. Los pisos de mármol parecían demasiado resbaladizos para sus pies hinchados. Los candelabros arrojaban una luz áspera que hacía obvia su agotamiento. Incluso la dulce sinfonía de la orquesta, violines, violonchelos, flautas, se sentía burlona, una banda sonora para su humillación. Y sin embargo, escondido entre la multitud resplandeciente, los ojos de otro hombre la seguían. Desde la mesa de la esquina cerca del escenario, Marco Velasco observaba en silencio. A diferencia de los demás, no estaba rodeado de aduladores o vasos tintineantes. Se sentó solo, su traje afilado perfectamente cortado, su postura imponente incluso en la quietud.
Marco no necesitaba perseguir la atención. La atención gravitaba hacia él. La gente susurraba sobre él, pero no se atrevía a acercarse. Vio lo que otros se negaban a ver. Vio las manos temblorosas de Isabela, la forma en que se mordía el labio para contener las lágrimas, la forma en que Rodrigo hacía alarde de Lorena, sin vergüenza. Su mandíbula se tensó. Marco reconocía la crueldad cuando la veía, y había jurado hace mucho tiempo que si el destino alguna vez colocaba a Isabela frente a él, no se quedaría en silencio. Pero Isabela no lo sabía. Todo lo que sentía era el peso de la sala presionándola. Cada risa de Lorena, cada mirada de suficiencia de Rodrigo, cada destello de una cámara, era asfixiante. Buscó una copa de vino en la bandeja de un camarero que pasaba, no para beber, sino para sostenerla, para fingir que pertenecía allí. Y fue entonces cuando ocurrió el desastre. Su mano tembló, solo un poco, lo suficiente. Una gota de tinto salpicó la impecable manga blanca de Rodrigo. En un instante, la atmósfera cambió. La risa murió. La música vaciló. 100 ojos se giraron, mirando, esperando. La sonrisa de Rodrigo se congeló en sus labios. Lentamente, la miró. Sus ojos se estrecharon en rendijas de pura rabia. El estómago de Isabela se retorció. «¡Lo siento!», susurró, su voz temblorosa, apenas audible. Pero en este salón de baile de lobos, el «lo siento» era una debilidad. Rodrigo la agarró de la muñeca. Su agarre era de hierro. Su sonrisa solo regresó para la multitud. «Discúlpanos», murmuró, arrastrándola hacia el centro de la sala. La orquesta se detuvo. Los candelabros parecieron atenuarse. Cada invitado se inclinó hacia adelante, sintiendo el escándalo. Lorena sonrió, levantando su copa de champán. «Hora del espectáculo», susurró a la mujer a su lado. El corazón de Isabela se aceleró. Podía sentir cada ojo atravesando su piel, cada lente de cámara capturando su humillación. Quería gritar, correr, pero el agarre de Rodrigo era implacable. En el centro del salón, la empujó hasta que cayó de rodillas. Los suspiros resonaron en todo el pasillo. Las manos de Isabela volaron a su vientre instintivamente, protegiendo al bebé. Rodrigo arrancó el látigo de cuero de la exhibición de subasta. Lo levantó en alto. El primer golpe resonó en el salón como un trueno. Los invitados se congelaron. Nadie se movió. Nadie habló. El silencio era ensordecedor. Isabela gritó, el dolor desgarrando su cuerpo como el fuego. Las lágrimas corrieron por su rostro, mientras susurraba desesperadamente al niño dentro de ella. «Aguanta, bebé. Por favor, aguanta». Pero Rodrigo no había terminado. El látigo se estrelló una y otra vez. La gala se había convertido en un espectáculo de crueldad. Los candelabros aún brillaban. Los instrumentos de la orquesta aún resplandecían. El champán aún burbujeaba en las copas de cristal. Pero la sala ya no era un templo de riqueza. Era una arena. Y al borde de esa arena, Marco Velasco se puso de pie. Sus ojos ardían. Lo que nadie sabía era que esta gala que se suponía que celebraba el poder estaba a punto de presenciar su mayor caída. ¿Crees que Isabela encontrará la fuerza para levantarse y luchar? ¿O será consumida por el miedo? Comparte tu opinión en los comentarios. El legado de la amabilidad. Para entender la brutalidad de esa noche, hay que entender al hombre que empuñaba el látigo. Rodrigo Morales no siempre fue un monstruo a los ojos de Isabela. Una vez, había sido el hombre que la hacía reír,
que prometía protegerla, que juraba que le daría el mundo. Pero el amor tiene una forma cruel de convertirse en otra cosa cuando el poder, la codicia y el orgullo envenenan el corazón. Rodrigo había construido su identidad en base a las apariencias. Para sus colegas, era el inversor inteligente, el hombre que podía cerrar un trato con un vaso de whisky y un apretón de manos. Para sus vecinos, era el caballero perfecto, sonriendo mientras llevaba las bolsas de la compra de Isabela, saludando a los niños de la cuadra. Y para los extraños en la gala, era la estrella en ascenso de Wall Street, el hombre que todos querían conocer. Pero a puerta cerrada, la máscara se desvanecía. En casa, el encanto de Rodrigo se pudría en crueldad. La regañaba por cocinar comidas demasiado sosas. La reprendía por aumentar de peso durante el embarazo, como si su vientre hinchado fuera un insulto en lugar de un milagro. Controlaba las cuentas bancarias, las contraseñas, incluso el termostato. Para él, el poder no era suficiente a menos que viniera con dominación. Y luego estaba Lorena Ríos. Lorena era todo lo que Rodrigo anhelaba. Joven, llamativa, hambrienta de atención. A los 26 años, apenas estaba comenzando su carrera como asociada de marketing en su firma, pero jugaba sus cartas con una precisión despiadada. Se reía de sus chistes, incluso cuando no eran graciosos. Se acercaba a él cuando hablaba, rozando su brazo, dejando que su perfume persistiera. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y Rodrigo, ya inquieto en su matrimonio, era una presa fácil. Comenzó con reuniones de trabajo hasta tarde, luego viajes de negocios a los que Isabela no era invitada, luego susurros, rumores, fotos de Rodrigo llegando a eventos con una mujer misteriosa de rojo. Cuando Isabela lo confrontó, él se burló. «Estás paranoica, solo estás hormonal». Pero Isabela no estaba paranoica. Lorena se había deslizado sin problemas en el mundo de Rodrigo, no como un secreto, sino como un accesorio. Y a diferencia de Isabela, Lorena no le pedía nada. Ni estabilidad, ni lealtad, ni amor. Ella quería lujo, y Rodrigo estaba ansioso por proporcionarlo. En la noche de la gala, los dos interpretaron sus papeles a la perfección. Rodrigo se pavoneó como un rey. Lorena se aferró a él como una joya. Cada risa, cada susurro, cada mirada robada era una daga dirigida al corazón de Isabela. Cuando Isabela derramó el vino, Rodrigo vio más que un accidente. Vio una oportunidad. Toda su vida se había construido sobre el control. Ahora, frente a la élite de la ciudad, su esposa embarazada lo había avergonzado. Una salpicadura de vino en su manga fue suficiente para encender la tormenta que se gestaba dentro de él. Pero no se trataba de la mancha. Se trataba de dominación. Necesitaba recordarles a todos, especialmente a Isabela, quién tenía el poder. Así que agarró el látigo. La crueldad de su acto no fue espontánea, fue deliberada. Rodrigo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada latigazo no era solo un castigo, era teatro. Con cada golpe, envió un mensaje a la multitud. Esto es lo que sucede cuando me desafías. Se deleitó con el silencio de los espectadores, su miedo, su falta de voluntad para intervenir. ¿Y Lorena? No se inmutó. Bebió su champán como si estuviera viendo una actuación. Su sonrisa se ensanchaba con cada latigazo. Para ella, el dolor de Isabela era entretenimiento, prueba de que había reemplazado a la esposa, no solo en la cama de Rodrigo, sino en su mundo.
Sin embargo, debajo de su sonrisa burlona, la mente de Lorena estaba calculando. No era más leal a Rodrigo de lo que él era leal a Isabela. Era leal a la ambición, al poder. En el momento en que el imperio de Rodrigo se agrietara, lo abandonaría sin dudar. Pero por ahora, se bañaba en el resplandor de una influencia prestada. La multitud murmuró de horror, pero nadie se adelantó. Nadie se atrevió. Rodrigo se alimentaba de ese miedo. Le encantaba la forma en que la gente bajaba la mirada, la forma en que incluso los hombres más ricos dudaban. Alimentaba su ego, pero cometió un error fatal. En su arrogancia, Rodrigo olvidó que no todos en esa sala le temían. Un hombre, de pie al borde del salón de baile, miraba con ojos de acero. Marco Velasco. Marco había vivido lo suficiente en el mundo del poder como para reconocer a un tirano cuando lo veía. Había construido su imperio no a través de la crueldad, sino a través de la estrategia, a través de la paciencia, a través de un código de honor que hombres como Rodrigo nunca podrían comprender. Y mientras veía a Isabela sufrir, mientras veía el látigo rasgar su cuerpo tembloroso, algo se agitó dentro de él. Esto ya no se trataba de una mujer siendo humillada. Se trataba de justicia. Rodrigo lanzó el último latigazo. Arrojando el látigo a un lado, su pecho jadeaba. Miró a Isabela con desprecio, su voz goteando veneno. «Eso es lo que pasa cuando me haces parecer débil». La multitud se quedó en silencio, sofocada por el peso del miedo. Pero Marco se adelantó. Sus pasos resonaron en el mármol, firmes y deliberados. Todas las cabezas se giraron. Rodrigo sonrió cuando lo vio. «¿Velasco?», se burló, sacudiéndose el traje. «¿Viniste a unirte al espectáculo?». La mirada de Marco era como el hielo. «No vine a ver a un hombre golpear a su esposa embarazada», dijo con calma. «Vine a terminar esto». La sala contuvo la respiración. La sonrisa de Lorena vaciló. La burla de Rodrigo se congeló. Por primera vez esa noche, el poder en la sala cambió. No a Rodrigo, no a Lorena, sino a Marco Velasco. Isabela, temblando en el suelo, levantó la cabeza lo suficiente como para encontrarse con los ojos de Marco. En ellos, no vio lástima. Vio reconocimiento, fuerza, una promesa. Rodrigo se rió. Un sonido áspero y feo. «¿Terminar esto? ¿Tienes idea de con quién estás hablando?». Marco se acercó, imponente sobre él. «Sí», dijo con frialdad. «Un cobarde». La multitud estalló en susurros. Las cámaras destellaron. Por primera vez, Rodrigo parecía inseguro. Lorena tiró de su brazo, susurrando. «¡Vámonos!». Pero Rodrigo, cegado por el orgullo, se mantuvo firme. Marco no se inmutó. Su voz se extendió por todo el pasillo, firme y autoritaria. «Vuelve a tocarla, Morales, y te destruiré de maneras que ni siquiera puedes imaginar». El salón de baile ya no era un lugar de música y risas, era un campo de batalla. Los violines permanecían en silencio. Las copas de champán estaban intactas sobre las mesas. Cada ojo estaba fijo en la confrontación que se desarrollaba en el centro del salón, entre Rodrigo Morales, el hombre que se creía intocable, y Marco Velasco, el multimillonario que acababa de desafiarlo ante una audiencia de cientos. Isabela permaneció en el suelo, su mejilla presionada contra el mármol, su respiración superficial, sus brazos acunando su vientre, como si su cuerpo solo pudiera proteger a su hijo nonato. El dolor
irradiaba por su espalda, pero otra sensación lo atravesó. La incredulidad. Alguien finalmente había hablado. Después de años de silencio, después de una humillación interminable, alguien se había atrevido a defenderla. Rodrigo, sin embargo, estaba furioso. Su rostro se torció en una mueca mientras se enderezaba el esmoquín. ¡Cobarde!, le escupió a Marco. ¿Crees que puedes entrar en mi vida e insultarme? Esta es mi esposa. Es mía para disciplinar. Los suspiros recorrieron la multitud. Incluso en una sala donde el poder excusaba casi todo, las palabras de Rodrigo cruzaron una línea. Los susurros surgieron como una corriente. ¿Acaba de decir eso? ¿Está loco? ¿Frente a las cámaras? Marco no se inmutó. Su voz atravesó los murmullos, tranquila pero letal. Ella no es una propiedad, no es tuya para romperla. Se acercó, su imponente presencia tragándose el espacio entre ellos. Es un ser humano, una madre, y esta noche le has mostrado al mundo qué clase de hombre eres realmente. Las cámaras destellaron. La prensa olía la sangre. Esto ya no era solo una gala. Era un escándalo que se desarrollaba en tiempo real y cada fotografía sería el titular de mañana. Rodrigo también se dio cuenta. Se giró, escaneando los rostros de inversores, políticos y miembros de la junta directiva, personas de las que dependía su frágil imperio. Sus expresiones no eran de admiración, eran de horror, de asco, de repulsión. Pudo sentir el imperio que había construido tambaleándose al borde del colapso. El pánico parpadeó detrás de sus ojos, pero el orgullo era más fuerte. Agarró a Isabela por el brazo, tirando de ella para que se pusiera de pie. Ella se tambaleó, su cuerpo débil, su respiración entrecortada. La multitud se quedó sin aliento de nuevo, cuando ella gritó de dolor. «¡Ven!», ladró Rodrigo. Su voz se quebró. «Está bien. Necesita disciplina, no lástima». Lorena se movió incómoda a su lado. Por primera vez, su sonrisa burlona vaciló. Ella también podía sentir el juicio que la quemaba. Ser el adorno de Rodrigo era una cosa, ser cómplice de su brutalidad era otra. Su sonrisa perfectamente pintada tembló, pero se aferró a su brazo de todos modos, reacia a abandonarlo todavía. Los ojos de Marco se oscurecieron. Se adelantó, su voz como un trueno. «¡Suéltala!». Rodrigo se rió, aunque sonaba forzado. «¿O qué? ¿Escribirás un cheque? ¿Crees que el dinero te hace poderoso?». Empujó a Isabela hacia la multitud, su cuerpo colapsando una vez más contra el suelo. «Esta es mi vida, Velasco, no la tuya». Pero las palabras no aterrizaron como él quería. La multitud no vio fuerza. Vieron debilidad. Vieron desesperación. Y vieron a Marco Velasco de pie, inquebrantable, dominando la sala, con nada más que su presencia. Isabela levantó la cabeza, su rostro bañado en lágrimas iluminado por los candelabros. Durante años, había sido silenciada. Pero esa noche, con las cámaras haciendo clic y los ojos mirando, algo dentro de ella se rompió. «Rodrigo», susurró, su voz temblorosa pero audible en la sala enmudecida. «No eres un esposo, eres un monstruo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un relámpago. El salón de baile estalló. Suspiros, susurros, exclamaciones de sorpresa. Por primera vez, Isabela había hablado en público contra él. Por primera vez, se había negado a acobardarse. El rostro de Rodrigo se puso carmesí. Se abalanzó sobre ella, con la mano levantada. Pero antes de que pudiera golpearla, Marco le agarró la muñeca en el aire.
El impacto resonó como un disparo, el agarre del multimillonario inquebrantable. «¡Suficiente!», gruñó Marco. Su voz no era fuerte, pero llevaba el peso de la autoridad, el tipo que silencia a los hombres, el tipo que pone fin a las carreras. Rodrigo forcejeó, pero la mano de Marco no se movió. La sala miró, hipnotizada. Esto ya no se trataba de dinero o estatus. Se trataba de la fuerza del carácter. Y Rodrigo no tenía ninguna. Marco lo empujó hacia atrás. Rodrigo tropezó, su compostura desmoronándose. Buscó apoyo, validación, pero solo encontró miradas frías. Incluso el agarre de Lorena se aflojó en su brazo. Los inversores que una vez brindaron por él ahora volteaban la cara. Isabela, todavía temblando, intentó levantarse. Marco le extendió la mano. Por un momento, la duda parpadeó en sus ojos, pero luego la tomó, y el salón de baile estalló de nuevo. Las cámaras destellaron como fuegos artificiales, mientras el multimillonario ayudaba a la esposa a ponerse de pie. Era una imagen que aparecería en todas las portadas de los periódicos por la mañana. El tirano expuesto, la víctima apoyada, el salvador revelado. Rodrigo lo sabía. Su imperio se estaba desmoronando en tiempo real. La rabia ardía en su pecho, pero no podía luchar contra ella. No aquí. No ahora. Así que se giró hacia Lorena, desesperado por la validación. «Diles», le exigió. «Diles que tengo razón. Diles que se lo merecía». Lorena se congeló. Sus labios pintados se separaron, pero no salieron palabras. Miró a la multitud, a las cámaras, a la mirada penetrante de Marco. Y luego hizo lo que Rodrigo nunca esperó. Dio un paso atrás. Su silencio fue más fuerte que cualquier acusación. Eligió su imagen sobre la lealtad, su ambición sobre el amor. Dejó a Rodrigo parado solo, humillado, abandonado. La sala de baile zumbó con susurros. ¿Lo está dejando? Está acabado. Esto lo arruinará. Isabela se aferró al brazo de Marco, su cuerpo temblando. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran solo de dolor. Por primera vez, sintió el más débil atisbo de algo que no había conocido en años. Esperanza. Rodrigo, temblando de rabia, gritó por encima de la multitud. «Esto no ha terminado. Te arrepentirás de esto, Isabela. Te arrepentirás de esto, Velasco». Pero sus amenazas no tuvieron efecto. Ya nadie le creía. La orquesta se quedó inmóvil. Los camareros se detuvieron a mitad de camino. Los candelabros brillaban arriba, pero el poder en la sala había cambiado para siempre. Y mientras la seguridad comenzaba a acercarse, mientras los susurros de demandas judiciales y titulares se extendían, Marco se inclinó cerca de Isabela, su voz baja, firme, protectora. «Ahora estás a salvo». Pero Isabela sabía que no había terminado. Todavía no, porque Rodrigo Morales era un hombre que prefería quemar su mundo hasta los cimientos antes que aceptar la derrota. Y no había terminado con ella. La gala terminó en caos. La seguridad escoltó a Rodrigo fuera del salón, sus protestas resonando en los pasillos de mármol, como los gritos de un hombre desesperado que se ahoga. Lorena se escabulló por una salida lateral, dejándolo solo para enfrentar su humillación. Los invitados susurraban detrás de manos enjolladas. Sus ojos se movían entre Isabela, frágil, temblorosa, apoyada en Marco, y la puerta por la que Rodrigo había desaparecido. Para cuando las cámaras dejaron de destellar y los reporteros se dispersaron,
El cuerpo de Isabela se sentía roto. Cada músculo le dolía, su espalda palpitaba y su vientre hinchado se acalambraba con un dolor sordo que la llenaba de terror. Presionó su palma contra su estómago una y otra vez, rogándole silenciosamente a su bebé que se mantuviera a salvo. Marco insistió en llevarla a casa. Su limusina negra se deslizó por las calles de la ciudad, silenciosa excepto por el zumbido del motor. El cuerpo de Isabela se encogió contra el asiento de cuero, mirando por la ventana polarizada, su reflejo pálido y fantasmal en el cristal. ¿Necesitas un hospital?, preguntó Marco, su voz tranquila pero preocupada. Ella negó con la cabeza. No hay hospital. Si se corre la voz... Su voz se quebró. No puedo dejar que me quite a este bebé. Marco no insistió, aunque su mandíbula se tensó. Conocía el miedo cuando lo escuchaba, y el de ella era profundo hasta los huesos. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio de apartamentos, Isabela dudó. La idea de entrar en ese lugar, un hogar lleno del perfume de Rodrigo, su sombra, su rabia, le revolvió el estómago. Pero no tenía a dónde ir. Le dio las gracias a Marco con un susurro roto y se obligó a entrar. El apartamento estaba oscuro y frío. Cada rincón tenía recuerdos de su humillación. El sofá donde Rodrigo una vez había reído con ella, ahora era solo el lugar donde se sentaba a enviarle mensajes de texto a Lorena. La mesa de la cocina, donde una vez comieron comida para llevar juntos, era donde él había arrojado platos con ira. El cuarto del bebé, aún sin terminar, se burlaba de ella con muebles a medio construir y cajas de pañales sin abrir. Isabela se desplomó en el suelo del cuarto del bebé. Su cuerpo se sacudió con sollozos. Presionó ambas manos contra su estómago. «Lo siento, bebé», susurró. «Lo siento mucho, mucho». Sus lágrimas cayeron libremente. Durante años las había reprimido, tragándose su dolor, convenciéndose de que la resistencia era una fortaleza. Pero ahora la presa se rompió. Los sollozos eran crudos, guturales, llenando el apartamento vacío como una confesión que nunca se había permitido pronunciar. Lloró por la chica que solía ser, la enfermera esperanzada que creía en él para siempre. Lloró por la mujer en la que se había convertido, la prisionera del orgullo de un hombre cruel. Y sobre todo, lloró por el niño dentro de ella, la vida inocente atada a la tormenta de un matrimonio tóxico. Pasaron las horas. Se quedó acurrucada en el suelo hasta que la ciudad de afuera pasó de la noche al amanecer. La luz se filtró por las persianas, iluminando su rostro bañado en lágrimas. Su cuerpo se sentía pesado, su mente nublada. Y luego vino el golpe en la puerta. El corazón de Isabela se paralizó. Su aliento se le atascó en la garganta. Lentamente, se obligó a ponerse de pie y se tambaleó hacia la puerta. «¡Abre, Isabela!». La voz de Rodrigo tronó a través de la madera. El terror la atravesó. Se congeló, agarrando su vientre. Había sido escoltado fuera de la gala, humillado ante cientos. Debería haberse estado escondiendo. Pero Rodrigo no era el tipo de hombre que se escondía. Era el tipo que atacaba con el doble de fuerza. «Sé que estás ahí», gritó. «Me hiciste quedar como un tonto frente a todos. ¿Crees que puedes avergonzarme y salirte con la tuya?». Su puño se estrelló contra la puerta de nuevo. «Eres mía, Isabela. ¿Me oyes? Mía». El cuerpo de Isabela tembló violentamente. Cada instinto le gritaba que corriera, pero no había a dónde ir. Se tambaleó hacia atrás, susurrando a su bebé. «Cálmate, por favor, cálmate». Luego, silencio.
Los golpes se detuvieron. Su voz se desvaneció. Por un momento, pensó que se había ido. Se acercó a la mirilla. El pasillo estaba vacío. El alivio la inundó, pero solo brevemente. Porque cuando se dio la vuelta, vio algo en el suelo debajo de la puerta. Una hoja de papel. La recogió con manos temblorosas. Era una nota, garabateada con la letra enojada de Rodrigo. Si crees que lo de esta noche fue malo, espera a que termine contigo. A Isabela le flaquearon las rodillas. Se hundió en el suelo, aferrándose a la nota, su respiración entrecortada. La desesperación era abrumadora. ¿Cómo podría luchar contra él? Él tenía el dinero, el poder, la rabia. Ella no tenía nada más que su hijo nonato y un cuerpo cubierto de moretones. Por primera vez pensó en huir, dejar la ciudad, desaparecer. Pero, ¿a dónde podría ir sin dinero, sin apoyo, sin protección? A medida que el sol salía más alto, se obligó a ir al sofá. Su cuerpo suplicaba descanso, pero su mente se negaba a calmarse. Cada sonido exterior, el golpe de la puerta de un coche, el eco de los pasos, hacía que su corazón se acelerara. El miedo se asentó pesadamente en su pecho, aplastándola con cada respiración. Al anochecer, el agotamiento ganó. Cayó en un sueño inquieto, sus sueños llenos de destellos de la mueca de Rodrigo, la risa burlona de Lorena, el látigo estrellándose contra su espalda. Pero en las horas más oscuras de la noche, cuando se despertó jadeando de otra pesadilla, su teléfono vibró. Lo cogió, su corazón acelerado. Un mensaje brilló en la pantalla desde un número desconocido. No tienes que enfrentarlo sola. Puedo ayudarte. Era de Marco Velasco. La mano de Isabela tembló mientras leía el mensaje una y otra vez. No sabía si sentir alivio o sospecha. ¿Por qué un multimillonario se involucraría en su pesadilla? ¿Por qué a un hombre como él le importaría una mujer como ella? Y sin embargo, recordó la forma en que él la miró en el salón de baile. No como si estuviera rota, no como si estuviera débil, sino como si valiera la pena salvarla. El corazón le latió con fuerza mientras escribía una sola respuesta. ¿Por qué? Por un momento, no hubo respuesta. Luego la pantalla se iluminó de nuevo. Porque le debo una deuda a tu familia, y es hora de que la pague. A Isabela le faltó el aliento. 1000 preguntas se arremolinaron en su mente, pero una verdad las atravesó todas. Su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Un nuevo amanecer. Isabela se quedó mirando el mensaje que brillaba en la pantalla de su teléfono. Porque le debo una deuda a tu familia, y es hora de que la pague. Sus manos temblaron. Leyó las palabras una y otra vez, tratando de darle sentido. ¿Su familia? ¿Qué deuda? Apenas tenía fuerzas para mantenerse unida. Y ahora, este multimillonario, el hombre que se había enfrentado a Rodrigo frente a todo un salón de baile, afirmaba tener una conexión misteriosa con su pasado. Su primer instinto fue la sospecha. Rodrigo la había entrenado para dudar de sí misma, para cuestionar cada gesto de amabilidad. ¿Y si esto era otra trampa? ¿Y si Marco no era diferente de Rodrigo, solo otro hombre poderoso que la veía como un peón? Pero otra parte de ella, la parte que todavía recordaba lo que era la esperanza, susurró que tal vez, solo tal vez, esto era real. Escribió una respuesta temblorosa. ¿Qué deuda? La respuesta llegó rápidamente. No aquí. Nos vemos mañana. 10 a.m. El edificio Velasco,
Lo entenderás todo entonces. A Isabela le faltó el aliento. El edificio Velasco era uno de los rascacielos más altos de la Ciudad de México, un monumento al imperio de Marco. La idea de entrar en él la aterrorizaba. Ya no estaba acostumbrada a lugares así. Vestíbulos de mármol, ascensores de cristal, hombres con traje que hablaban un idioma de miles de millones. Ella era una enfermera, una esposa, una mujer destrozada por 7 meses de abuso. No pertenecía a su mundo, pero tampoco podía ignorar el mensaje. No cuando Rodrigo había dejado una amenaza debajo de su puerta. No cuando se sentía más sola que nunca. Esa noche, apenas durmió. Cuando amaneció, se puso su vestido de maternidad más sencillo y se recogió el cabello. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. Ojos cansados, piel pálida, moretones apenas visibles debajo de su cuello. Pero se obligó a mantenerse erguida. Iba a descubrir la verdad. El edificio Velasco se alzaba sobre la ciudad como una fortaleza. Cuando Isabela entró por las puertas giratorias, el vestíbulo de mármol pareció tragarla por completo. Una recepcionista levantó la vista, su sonrisa educada pero profesional. «Señora Pérez, el señor Velasco la está esperando». Su corazón tartamudeó. Ni siquiera había dado su nombre. Marco ya sabía que vendría. El viaje en ascensor hasta el último piso se sintió interminable. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Isabela entró en una oficina que parecía más un palacio que un lugar de trabajo. Las ventanas del piso al techo revelaban la extensión de la ciudad de abajo. Las paredes estaban revestidas con madera oscura y estanterías de libros encuadernados en cuero. Y en el centro, detrás de un escritorio enorme, estaba Marco Velasco. No llevaba el esmoquín de la gala. Hoy era un simple traje gris, su corbata aflojada, sus mangas remangadas. Pero incluso vestido de manera informal, irradiaba autoridad. Su presencia llenó la habitación. «Isabela», dijo suavemente, dando un paso adelante. «Me alegro de que vinieras». Ella tragó saliva, su garganta seca. «¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieres decir con que le debes una deuda a mi familia?» La mirada de Marco se encontró con la suya. No había vacilación, ni cálculo, solo verdad. «Hace 30 años», comenzó. «Yo era un niño en la región de Antioquia, Colombia. Mi padre acababa de perderlo todo en una mala inversión. Vivíamos en nuestro coche, hambrientos, con frío. Una noche me desplomé al lado de la carretera». El pecho de Isabela se tensó. «Antioquia. Un hombre detuvo su camión cuando me vio», continuó Marco. «Me dio comida, me dio mantas. Nos acogió a mi padre y a mí por unas cuantas noches. Ese hombre era tu padre, Juan Pérez». A Isabela le faltó el aliento. Le flaquearon las rodillas. ¿Mi papá?» Marco asintió. «Tu padre me salvó la vida. Sin él, no estaría aquí. Nunca pidió nada a cambio. Solo me dijo que creciera y fuera un buen hombre. Me juré a mí mismo que algún día, si alguna vez tenía la oportunidad, se lo pagaría. He estado esperando esa oportunidad, y ahora eres tú». Las lágrimas nublaron la visión de Isabela. Recordó a su padre, sus manos callosas, su risa tranquila, la forma en que trabajaba largas horas en el taller mecánico solo para poner comida en la mesa. Recordó sus constantes recordatorios. «Haz el bien, incluso cuando nadie esté mirando». Y ahora lo entendía. La amabilidad que su padre había dado libremente le había sido devuelta de la manera más inesperada. «No sé qué decir», susurró. «No necesitas decir nada», dijo Marco con suavidad.
Has estado cargando con esto sola durante demasiado tiempo. No dejaré que Rodrigo te lastime de nuevo. Tienes mi protección. Isabela negó con la cabeza, el miedo chocando con la esperanza. No entiendes. Rodrigo no se detendrá. Vendrá por mí. Me quitará al bebé si puede. La expresión de Marcos se endureció. Entonces tendrá que pasar por mí. Las lágrimas de Isabela se desbordaron. Nadie le había dicho esas palabras antes. Nadie le había prometido interponerse entre ella y la tormenta. Pero incluso cuando la esperanza parpadeaba, el miedo regresó. Si me ayudas, Rodrigo también vendrá por ti. No le importa a quién destruya. Marcos se acercó. Isabela, me he enfrentado a hombres mucho peores que Rodrigo Morales. No le tengo miedo. Por primera vez, Isabela se permitió respirar, creer. Pero justo cuando el alivio la invadió, el teléfono de Marco vibró en el escritorio. Lo cogió. Su rostro se oscureció al leer el mensaje. ¿Qué es? Preguntó Isabela nerviosamente. Marco levantó la vista, con la mandíbula tensa. Es Rodrigo. El estómago de Isabela se hundió. ¿Qué hizo? Marco le entregó el teléfono. El mensaje era corto, escalofriante. Si crees que puedes robar a mi esposa y a mi hijo Velasco, estás muy equivocado. Esto no ha terminado. La sangre de Isabela se volvió hielo. Su mano tembló mientras se aferraba al teléfono. Rodrigo no había terminado. Estaba planeando algo. Los ojos de Marcos se fijaron en los de ella, llenos de una determinación que nunca antes había visto. Isabela, dijo con seriedad, no estás a salvo aquí. Necesitamos moverte esta noche. El renacimiento de una guerrera. Cuando Marco Velasco le dijo a Isabela que necesitaban moverla esa noche, ella sintió que su mundo se inclinaba de nuevo. Durante semanas, su vida había sido un borrón de dolor, miedo y humillación. Ahora, en medio de su imponente oficina, se le pedía que dejara todo atrás. Su apartamento, sus recuerdos, la vida que una vez había luchado por proteger. Al principio, el pánico la asaltó. No puedo simplemente desaparecer, susurró. Su voz temblaba. Rodrigo lo sabrá. Me encontrará. El tono de Marco era firme, inquebrantable. Que lo intente. Ya he organizado una casa segura. Mi equipo de seguridad te llevará allí esta noche. No volverá a tocarte. Isabela presionó sus manos contra su vientre. El bebé se movió dentro de ella, un recordatorio de que cada decisión que tomaba no era solo para ella. Asintió lentamente. Sus lágrimas caían en silencio. A medianoche, fue escoltada a un elegante vehículo utilitario negro. Las luces de la ciudad se difuminaron mientras el equipo de seguridad de Marco la conducía por la ciudad, lejos de la vida que había conocido. Cuando el coche finalmente se detuvo, Isabela se encontró frente a una casa adosada, en expansión, escondida detrás de puertas cubiertas de hiedra. No era ostentosa como el mundo de Rodrigo, pero irradiaba seguridad, calidez. Adentro, fue recibida por un equipo de mujeres que Marco había contratado, una enfermera privada, una consejera y una estilista que le trajo ropa nueva. Isabela se sintió abrumada. Durante tanto tiempo, se le había negado incluso la más mínima amabilidad. Ahora, extraños le ofrecían cuidado sin juzgar. Al principio, se resistió. Cuando la estilista le mostró elegantes vestidos de maternidad y suaves batas de seda, Isabela negó con la cabeza. No soy ese tipo de mujer. No pertenezco a cosas como estas. La estilista sonrió suavemente.
Perteneces a todo lo que te haga sentir fuerte. Las palabras se quedaron. Durante días, Isabela durmió, comió y permitió que su cuerpo sanara. Los moretones se desvanecieron, la hinchazón disminuyó. Lentamente, comenzó a reconocerse a sí misma en el espejo. No la esposa rota que se encogía ante cada sonido, sino la mujer que había sido antes de Rodrigo. Amable, resistente, valiente. Una mañana, se paró frente al espejo con un vestido nuevo, verde esmeralda que fluía suavemente sobre su vientre de 7 meses. Por primera vez en años, no vio a una víctima. Vio a una madre, a una sobreviviente. Su consejera le preguntó: «Isabela, ¿qué quieres que tu hijo vea cuando te mire un día?». La pregunta le caló hondo. Isabela pensó en el bebé dentro de ella, en los ojos que pronto la mirarían en busca de orientación. Susurró: «Quiero que vean la fuerza. Quiero que vean que no me rendí». A partir de ese momento, algo cambió. Comenzó a hablar con más confianza. Caminaba más erguida, ya no encogiéndose de vergüenza. Comía comidas saludables y practicaba estiramientos suaves con la guía de la enfermera. Con cada día que pasaba, no solo estaba sobreviviendo, estaba recuperándose a sí misma. Y Marco lo notó. Una noche, visitó la casa, encontrándola en la biblioteca con un libro en su regazo. Ella lo miró, sus ojos más brillantes de lo que él nunca había visto. «Estás cambiando», dijo suavemente. Isabela asintió. «Pensé que estaba rota, pero tal vez solo necesitaba que alguien me recordara que no lo estaba». Marco la estudió por un momento, algo tácito en sus ojos. «Nunca estuviste rota, Isabela. Solo estabas oculta bajo su crueldad». El pecho se le tensó. Durante años había creído las palabras de Rodrigo de que era débil, inútil, patética. Ahora, escuchar a Marco decirle lo contrario, se sentía como el oxígeno llenando sus pulmones. Pero la transformación no fue solo emocional, se hizo visible. Una semana después, Marco arregló que Isabela asistiera a un pequeño almuerzo de caridad. No una gran gala como antes, sino un evento tranquilo, con aliados de confianza. Al principio, Isabela se resistió. «No puedo volver a enfrentarme a la gente, no después de lo que pasó». Pero Marco fue firme. «Puedes y debes, porque el mundo necesita ver que ya no tienes miedo». Así que fue. Cuando Isabela entró en la sala, con su vestido verde esmeralda y de pie, los susurros se extendieron. Eran los mismos círculos que habían presenciado su humillación en la gala. Muchos esperaban que se encogiera, que se escondiera. En cambio, se encontró con sus ojos de frente. Una mujer se le acercó tímidamente. «Señora Pérez, solo quería decir que lo que hizo su esposo fue imperdonable, pero la forma en que está aquí hoy es inspiradora». A Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonrió. Por primera vez, la admiración reemplazó a la lástima. El almuerzo terminó con aplausos cuando compartió unas pocas palabras. Su voz tembló al principio, pero luego se hizo más fuerte. «Puedo haber sido golpeada, pero no estoy rota. Lucharé por mí misma y por mi hijo. Ninguna mujer debería tener que soportar lo que yo soporté. Y esta noche, elijo levantarme». La multitud estalló. Las cámaras hicieron clic. Esta vez, Isabela no era la víctima de un escándalo. Era el rostro de la resiliencia. Pero mientras la fuerza de Isabela crecía, la furia de Rodrigo hervía. En su ático, Rodrigo vio clips de noticias del almuerzo. Su rostro se contorsionó de rabia.
¿Cree que puede humillarme? ¿Cree que puede levantarse sin mí? Arrojó un vaso contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por el mármol. Lorena, sentada cerca, puso los ojos en blanco. Estás acabado, Rodrigo. Ella ya no te necesita. Él la agarró de la muñeca, su voz venenosa. No te atrevas a alejarte de mí, también. Pero Lorena solo se rió fríamente. No vales la ruina que traes. Busca a alguien más que te adore. Se levantó, dejándolo solo en los escombros de su orgullo. El pecho de Rodrigo se agitaba. Su imperio se estaba desmoronando. Su esposa se levantaba de las cenizas. Y ahora, incluso su amante se había ido. Su voz era un gruñido bajo mientras se susurraba a sí mismo. Si no puedo tenerla, nadie la tendrá. Mientras tanto, de vuelta en la casa adosada, Isabela recibió un sobre sellado que se deslizó por debajo de su puerta. Su corazón se aceleró al desdoblar el papel. Dentro había una sola fotografía, ella de pie en el almuerzo, sonriendo, radiante. En la imagen garabateado con tinta roja enojada, había 3 palabras escalofriantes. Te estoy mirando. Justicia y un futuro brillante. La fotografía con las palabras te estoy mirando persiguió a Isabela durante días. Cada noche se acostaba despierta en la casa adosada, con la mano sobre su vientre, escuchando pasos que nunca llegaban. La nota era la tarjeta de presentación de Rodrigo, una promesa de que no se detendría hasta que recuperara el control. Pero lo que Rodrigo no había contado era con la transformación de Isabela. Ya no era la esposa silenciosa que se acobardaba en las sombras. Con la protección de Marco y con el fuego de la supervivencia ardiendo dentro de ella, estaba lista no solo para defenderse, sino para contraatacar. Y no lo haría en silencio. El equipo legal de Marco había estado trabajando las 24 horas del día reuniendo pruebas del abuso de Rodrigo, registros médicos de los moretones de Isabela, declaraciones de testigos de vecinos que habían escuchado peleas, registros financieros que probaban su infidelidad y el mal uso de los activos conyugales. Incluso fotos filtradas de él desfilando con Lorena en eventos de la compañía, mientras Isabela estaba postrada en cama por el embarazo. Pieza por pieza, construyeron un caso que no solo terminaría con su carrera, sino que lo despojaría de cada pizca de credibilidad. Aún así, Isabela dudó. Si lo llevo a la corte, le susurró a Marco una noche, vendrá por mí con más fuerza. La mirada de Marco fue firme. Esa es exactamente la razón por la que necesitas llevarlo a la corte. No solo necesitas protección, Isabela, necesitas justicia. Y una vez que el mundo sepa la verdad, él no tendrá el poder para lastimarte más. El corazón de Isabela se aceleró. Durante años, Rodrigo la había silenciado con el miedo, pero ahora tenía algo más fuerte que el miedo. Pruebas. La fecha de la corte se fijó. La historia explotó en los medios de comunicación, incluso antes de que comenzara el juicio. Los titulares gritaban: Magnate inversor acusado de abuso brutal. Esposa embarazada rompe el silencio. El multimillonario Velasco testificará. Rodrigo se enfureció en su ático, arrojando muebles, amenazando a cualquiera que se atreviera a interrogarlo. Pero no importaba cómo lo hilara, la marea había cambiado. Los inversores se retiraron de su empresa. Los miembros de la junta directiva renunciaron. Lorena se desvaneció, uniéndose a otro ejecutivo rico, dejando a Rodrigo abandonado y furioso. Por el día del juicio llegó. Los escalones del juzgado estaban llenos de reporteros. Sus cámaras destellaban cuando Isabela llegó,
vestida con un simple vestido azul marino que resaltaba su fuerza en lugar de su dolor. Caminó lentamente, su vientre de 7 meses liderando el camino, su mano agarrando el brazo de Marco en busca de apoyo. Parecía frágil, pero sus ojos ardían de determinación. Rodrigo llegó minutos después, su traje una vez perfecto arrugado, su cabello desaliñado. Le ladró a los reporteros, insistiendo en que todo era mentira, que Isabela estaba siendo manipulada. Pero la multitud no se lo tragaba. Gritaban preguntas, acusaciones, exigencias de respuestas. Por primera vez, Rodrigo no estaba exigiendo respeto. Se estaba ahogando en el desprecio. Dentro de la sala del tribunal, el aire estaba cargado de tensión. La jueza, una mujer severa con décadas de experiencia, observó en silencio mientras comenzaba el juicio. Isabela subió al estrado. Su voz tembló al principio, pero luego se hizo más firme mientras relataba los años de control, las palabras crueles, la humillación y finalmente, la gala. La sala se quedó en silencio mientras ella describía el látigo, los latigazos, el miedo a perder a su bebé. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero se negó a quebrarse. Luego testificó Marco. Su voz transmitía autoridad, relatando lo que había presenciado en la gala. Sus palabras pintaron a Rodrigo no solo como un esposo cruel, sino como un hombre indigno de confianza, un hombre que había abusado del poder tanto en casa como en público. Ninguna cantidad de riqueza, dijo Marco con firmeza, le da a un hombre el derecho de destruir a otro ser humano. La defensa intentó difamar a Isabela. La llamaron dramática, inestable, hormonal. Sugirieron que estaba exagerando. Pero cuando las fotografías de sus moretones se mostraron en las pantallas de la sala del tribunal, las mentiras se desmoronaron. Los suspiros resonaron en la sala, mientras las imágenes contaban una historia que ninguna palabra podía negar. Y luego vino el golpe final. Uno de los propios empleados de Rodrigo testificó, revelando que Lorena se había jactado de reemplazar a Isabela, riéndose de la crueldad de Rodrigo como si fuera entretenimiento. La traición era innegable. Rodrigo no solo era abusivo, era desvergonzado. Al final del juicio, el veredicto era inevitable. El mazo de la jueza golpeó. Rodrigo Morales fue declarado culpable de abuso doméstico y mala conducta financiera. Fue despojado de su puesto en su empresa, se le ordenó pagar daños y se le prohibió volver a contactar a Isabela. La sala estalló en susurros. Los reporteros se apresuraron a presentar noticias de última hora. Y Isabela, con lágrimas corriendo, se aferró a su vientre y susurró una sola palabra: libre. Pero la victoria no fue solo legal, fue pública. Esa noche, las pantallas de televisión de todo el país repitieron las imágenes de Isabela de pie frente al juzgado, Marco a su lado. Los presentadores de noticias elogiaron su valentía. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Isabela es una heroína. Justicia para los sobrevivientes. Ninguna mujer debería sufrir en silencio. Por primera vez en años, Isabela no era invisible. Era un símbolo. Rodrigo, mientras tanto, languidecía en una celda. Su imperio reducido a cenizas. Su teléfono vibró con mensajes que ya no podía responder. Sus inversores lo abandonaron. Su amante lo había traicionado. Su esposa lo había destruido en la corte. Y sin embargo, mientras se sentaba en la oscuridad, una sonrisa retorcida se deslizó por su rostro.
porque Rodrigo Morales no era un hombre que aceptara la derrota. Y mientras Isabela salía del juzgado, rodeada de partidarios, sosteniendo la mano de Marco con lágrimas de alivio en sus ojos, no pudo quitarse el escalofrío que le recorrió la columna vertebral cuando recordó sus últimas palabras antes de que se leyera el veredicto. Esto no ha terminado, Isabela, no hasta que uno de los dos se haya ido. Conclusión significativa. Las puertas del juzgado se cerraron detrás de Isabela Pérez, y con ellas, un capítulo de su vida se cerró de golpe. El rugido de los reporteros y las cámaras intermitentes se desvanecieron cuando Marco la guió por los escalones del juzgado. Por primera vez en 7 años, ya no estaba atada por la sombra de Rodrigo Morales. Pero la libertad, Isabela pronto se dio cuenta, no se sentía como fuegos artificiales o desfiles. Se sentía tranquila. Se sentía como tomar una respiración profunda después de casi ahogarse. Se sentía como una posibilidad. Esa noche, Isabela se sentó en la casa segura, sus manos acunando su vientre hinchado. El veredicto resonó en su mente. Rodrigo Morales, culpable de abuso doméstico y mala conducta financiera. Susurró suavemente. Estamos a salvo ahora, bebé. Finalmente estamos a salvo. El alivio la inundó, pero también el agotamiento. La curación no fue instantánea. Los moretones en su cuerpo se desvanecerían, pero las cicatrices en su corazón eran profundas. Algunas noches todavía se despertaba jadeando, escuchando ecos fantasmales de la voz de Rodrigo. Algunas mañanas dudaba antes de abrir las cortinas, temiendo que él pudiera estar mirando. Pero cada día, esos miedos se debilitaban. Cada día, Isabela se hacía más fuerte. Con la ayuda de Marco, comenzó a asistir a grupos de apoyo para mujeres que habían sobrevivido al abuso. Al principio, se sentaba en silencio, escuchando a otras compartir historias que reflejaban la suya. Historias de miedo, control, violencia y supervivencia. Lentamente, encontró su voz entre ellas. Pensé que era débil, confesó una noche. Sus manos temblaban. Pero no era débil, tenía miedo. Y el miedo no es debilidad. Sobrevivir no es debilidad. La sala se llenó de asentimientos y lágrimas. Isabela se dio cuenta de que ya no estaba sola. Su embarazo también se convirtió en una fuente de fortaleza en lugar de miedo. Cada patada, cada aleteo le recordaba por qué había luchado tan duro. Comenzó a preparar el cuarto del bebé en la casa segura, pintando las paredes de un amarillo suave, doblando pequeñas prendas de ropa en los cajones. Por primera vez, no la perseguían las cunas sin terminar o las promesas rotas. Estaba construyendo un futuro en sus propios términos. Y Marco, siempre firme, siempre cerca, se convirtió en algo más que su protector. Se convirtió en su ancla. Nunca la presionó, nunca exigió. Simplemente apareció. Cenas compartidas en la casa adosada, paseos por el tranquilo jardín cuando no podía dormir. Una mano firme ofrecida cuando se sentía inestable. Una noche, mientras estaban de pie junto a la ventana que daba a la ciudad, Isabela susurró. ¿Por qué haces todo esto por mí? Marco la miró por un largo momento. Porque tu padre me salvó cuando yo estaba indefenso. Y ahora, tengo la oportunidad de honrar ese regalo salvándote a ti. Hizo una pausa, su voz más baja, más suave. Pero ya no se trata solo de pagar una deuda. Se trata de ti. Porque mereces más que sobrevivir, Isabela. Mereces vivir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante años, le habían dicho que no valía nada. Ahora,
Por primera vez, creyó que valía todo. 2 meses después, Isabela dio a luz a un niño sano. El parto fue largo, agotador. Pero cuando sostuvo a su hijo contra su pecho, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sintió una alegría tan feroz que quemó cada sombra de su pasado. Lo llamó Mateo, honrando el segundo nombre de su padre, honrando al hombre cuya amabilidad había salvado tanto a ella como a Marco con décadas de diferencia. Marco visitó el hospital, de pie en silencio junto a su cama. Cuando miró a Mateo, su expresión normalmente reservada se suavizó. «Es fuerte», dijo Marco, su voz áspera por la emoción, igual que su madre. En las semanas siguientes, la historia de Isabela se extendió por todo el país. Los medios de comunicación la aclamaron como un símbolo de resiliencia. Las mujeres se acercaron de todo el mundo, dándole las gracias por alzar la voz, por mostrar que incluso en las circunstancias más oscuras había un camino hacia la libertad. Rodrigo, mientras tanto, languidecía en prisión. Su imperio se disolvió, su nombre se empañó. Lorena ya había seguido adelante, uniéndose a otro hombre rico, dejando a Rodrigo con nada más que amargura. Lo había perdido todo: su poder, su fortuna, su esposa, su hijo. Isabela no celebró su caída. Ya no necesitaba venganza. Tenía algo mucho mayor: la paz. Meses después, Isabela se paró en un escenario en una gala de caridad, no como una esposa humillada, sino como la oradora principal. Su vestido esmeralda brillaba bajo las luces, su cabello suelto y radiante. Marco se sentó entre la audiencia, sus ojos fijos en ella mientras hablaba. «Una vez creí que el silencio era la supervivencia», comenzó Isabela. Su voz se extendió por toda la sala. «Pensé que si aguantaba, si me quedaba en silencio, las cosas mejorarían. Pero el silencio no nos protege. Hablar sí lo hace. Esta noche estoy aquí, no como una víctima, sino como una madre, una sobreviviente y una mujer que se niega a ser rota. A cada mujer que me escucha, eres más fuerte de lo que crees y nunca estás sola». El aplauso fue atronador. Las cámaras destellaron, pero esta vez Isabela dio la bienvenida a la atención. Ya no era invisible. Era una voz, una fuerza, una luz. Después, Marco se le acercó, su expresión ilegible. «Has cambiado todo esta noche», dijo suavemente. Isabela sonrió, con lágrimas en los ojos. «No, solo finalmente recordé quién estaba destinada a ser». Los dos se quedaron juntos, mirando cómo los invitados se alineaban para prometer donaciones a causas que apoyaban a los sobrevivientes. Isabela sintió la pequeña mano de Mateo agarrando la suya. El calor de su hijo la anclaba al futuro. Y por primera vez en su vida, se permitió soñar. No con la supervivencia, no con el escape, sino con la felicidad. La sombra de Rodrigo había desaparecido. Las cadenas estaban rotas y Isabela Pérez, una vez golpeada, silenciada, olvidada, renacía. Porque cuando una mujer se levanta de las cenizas, no solo sobrevive, se eleva. Entonces, así termina la historia de Isabela. Pero tal vez todavía estás aquí conmigo, escuchando hasta la última palabra. Si es así, significa que algo te conmovió. Significa que una parte de esta historia habló a tu propio corazón. Y tal vez esa es la verdadera lección. No importa cuán pesado sea el sufrimiento,
siempre hay una manera de levantarse de nuevo. Como nos recuerdan los estoicos, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El dolor puede rompernos, pero también puede moldearnos en alguien más fuerte. Si esta historia te conmovió, mis queridos amigos, no la guardes solo para ti. Compártela, dale like y suscríbete para que podamos recorrer más viajes de valentía juntos. Porque la curación comienza en el momento en que nos damos cuenta de que nunca estamos verdaderamente solos.